Silencio, por favor. Silencio, que vamos a empezar. Cámara. Luces. Claqueta. Escena 6, toma 1. Acción. Por fin, bienvenidos al tercer podcast de Hablemos del Séptimo Arte y el Teatro. Espero que la espera, nunca mejor dicho, no se haya hecho demasiado extensa, pues hemos tenido bastantes quehaceres y nos han mantenido bastante ocupados. Pero ya estamos aquí. En este podcast os vamos a contar un poquito sobre los Oscars, intentando contarlo desde otro punto de vista que no se haya contado ya, porque bueno, todos hemos oído muchísimo sobre la polémica que ha habido de que no haya habido gente de color nominada. Vamos a ver también un poco cómo lo vivieron desde allí, desde Los Ángeles, con Andrea, que estará ahí contándonos un poco ello. Y hablaremos un poco sobre las películas, que algunas de ellas, de los Oscars, un poquito sobre ellas y, bueno, curiosidades. También hablaremos obviamente del gran galardonado DiCaprio, que fue, bueno, pues cómo se vivió todo aquello y qué pasó en los distintos puntos donde se iban a celebrar pues quedadas y demás para poder celebrar sin duda alguna el Oscar de DiCaprio. Así que nos vamos a meter un poquito ya de lleno en un poquito lo que ha sido la polémica y demás. Bueno, yo estuve en contacto con actores de aquí de España, actores de color, y la verdad es que ellos no terminan tampoco de entender del todo esta polémica. Sí que es cierto que yo tampoco termino de entenderla, aunque puedo comprenderla, sinceramente. Esto es una opinión propia, cada uno puede pensar lo que quiera. Sé que esto es un tema muy polémico y me estoy metiendo en camisa de 11 varas, cosa que tampoco me interesa mucho, pero creo que entre dando mi opinión y la gente opinando ahora después de escuchar este podcast y demás, podemos llegar un poco a entender mejor cómo se ha vivido todo esto y encontrar una solución, o por lo menos atisbar un poco la verdad, que es un poco más complejo. Es verdad que este año tampoco ha habido, por ejemplo, como dijo Whoopi Goldberg, creo que fue ella, si no digo mal, tampoco ha habido asiáticos. Y bueno, a mi parecer es un tanto curioso, ya que, por ejemplo, el teatro chino se encuentra muy cerca del teatro Dolby, donde se celebran los Oscars. Y en ese teatro chino pues se hacen multitud de pases y de premiers de películas principalmente americanas. Y nunca ha habido esta polémica. Si la ha habido, por lo menos no ha tenido tanto eco como ha tenido esta a nivel mediático. Tanto curioso, porque desde mi punto de vista y lo que yo opino, y esto a lo mejor es, como he dicho antes, meterse en camisa de 11 varas, no importa el color de la raza, ni mucho menos, ni el color de la piel, nada, cada uno es nominado por el trabajo que realiza. O me gustaría así pensarlo, que los Oscars a día de hoy no son racistas. En su época, años atrás, sí, podrían serlo, de hecho había indicios de que así era. Pero a día de hoy no creo que sea tan exagerado, por lo menos no tan evidente. Considero que si queremos hacer que esto cambie, no podemos hacerlo de la manera de separarnos por etnias, que la gente de color se manifieste por un lado, los asiáticos se manifiesten por otro, sino que tanto asiáticos, latinos, afroamericanos, blancos, en vez de separarnos, nos unamos todos para que esto cambie. De hecho, como dice bien un dicho búlgaro, la unión hace la fuerza. Y si estamos todos unidos para que esto cambie, nunca debería por qué repetirse este tipo de cosas. También es cierto que es que hay papeles, sobre todo en América, que la mayoría de papeles son para blancos. Eso también es innegable. Por lo tanto, hace que sea más complejo que una persona de color o asiática pueda optar a este tipo de premios. Por desgracia, es así. Esperamos que todo esto cambie porque hay tantísimas historias que contar de tantas cosas que, vamos, es súper fácil poder poner a cualquier persona de cualquier tipo como un personaje, ya que es que tenemos para contar miles de cosas. Así que en vez de seguir haciéndolo como lo estamos haciendo, a lo mejor habría que darle una vuelta de tuerca y ver un poco cómo cambiarlo todo. Pero vamos, es mi modesta opinión. ¿Puedo estar equivocado? Pues sí, puedo estarlo. ¿Puedo estar acertado? Pues a lo mejor. Pero es una opinión como la que de muchos de vosotros tendréis. Y bueno, espero que comentéis un poco qué
qué os parece a vosotros este tipo de cosas y qué opináis al respecto. Nos gustaría saber un poco más qué opináis. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar un poco con la sección de Andrea, que nos va a contar un poquito pues cómo se vivió todo esto por allí y a ver cómo transcurrió todo por aquellos lares. ¿Vale? Vamos allá. Hola chicos, soy Andrea Vicuña desde Los Ángeles, aquí contándoos para Hablemos del Séptimo Arte y Teatro. Pues os quería hablar un poco de los Oscars. Este año ha estado condicionado totalmente por la falta de etnicidad en los Oscars, y aquí en Los Ángeles se ha hablado mucho de eso. Había un hashtag que se llamaba Oscars So White, que significa los Oscars tan blancos, porque de los 20 actores nominados como principales y secundarios, ninguno era de color. Entonces, pues toda la ceremonia estuvo bastante condicionada por eso. Primero Will Smith y Jada Smith, que es su mujer, no fueron a los Oscar porque dijeron que no querían aceptar que no hubiera una representación más, como que representara la sociedad en la que estamos, que es que pues ya hay gente de color y ya hay gente pues de todo tipo de etnicidad. Aquí, sobre todo en Los Ángeles, lo ves por todas partes. Y Will Smith acaba de hacer un papel, por lo que pues debió de sorprenderle no estar nominado como actor protagonista. Y luego el Oscar honorífico iba a Spike Lee, y él dijo que no iba a atender, y lo dijo por su Instagram, diciendo que como Martin Luther King dijo, a veces hay que tomar una posición que no sea muy popular, pero es la que hay que hacer para llevar a cabo un cambio. Y pues la ceremonia ese tema estuvo bastante presente. Hicieron como unas parodias de las películas con actores de color, y pues fue el tema más sonado de toda la ceremonia. Pero luego ha habido muchas críticas después porque pues hablaron de actores negros en concreto, pero los latinos no fueron mencionados, ni los actores asiáticos, que representan un 2%. Entonces pues el resto de minorías se quejó. Así que parece que es un tema que no va a parar de dar problemas este año, pero sobre todo vas viendo que en el cine aquí pues están representando más a latinos, así que eso pues a todos los actores españoles nos viene muy bien, porque ellos piensan que nosotros somos parte de los latinos y somos incluidos como hispanos, ¿no? Así que pues eso os cuento. Yo estuve en un evento aquí en Los Ángeles y la verdad es que fue muy emocionante, y como siempre pues vivir la noche de los Oscars es un sueño. Así que nada, un beso muy grande, muy grande, muy grande, y mandar cualquier pregunta que tengáis. Chao. Gracias, Andrea. Como siempre, es un placer escucharte. Cambiando un poco de tercio, vamos a empezar a hablar de algunas de las películas que fueron nominadas y que se llevaron también Oscar. Vamos a empezar hablando de El Renacido. Señores y señoras, por fin, después de 5 nominaciones, DiCaprio consiguió su primer Oscar, su tan merecido primer Oscar. Hay gente que opina que en esta película no era tan merecido este Oscar. Yo, desde mi punto de vista, creo que sí. Si alguien ha podido echar un vistazo a la película o la ha visto, verá que el trabajo que hace DiCaprio es espectacular, y sobre todo a nivel físico hace un trabajo bastante bueno. Hay opiniones para todos los gustos, desde luego, pero desde mi punto de vista se lo merecía, sin duda alguna. De todas maneras, aunque no hubiese conseguido el Oscar, se ha dicho que había un grupo de fans que se hacía llamar Oscar for Leo, un grupo de fans rusos, entre ellos destacaban principalmente mujeres, que crearon una iniciativa donde recogían joyería de oro y plata para crear una estatuilla para Leo en el caso de que no ganara. Por suerte no hizo falta y Leo se llevó su Oscar. Eran tantas las ganas de tantas personas para que DiCaprio ganara este premio, que en Facebook se crearon varios grupos para ir a celebrar, pues todos juntos, en el caso de que Leonardo ganase el premio. Que así fue.
Aquí en España se iba a celebrar en la Plaza de Colón, pero bueno, se canceló al final por la ley Mordaza y después de más de 9.000 personas que iban a decir que asistirían, pues no asistió nadie. De hecho, uno de nuestros colaboradores se pasó por allí y no había absolutamente nadie. Por otra parte, en México se celebró también el premio DiCaprio en el Ángel de la Independencia y allí sí que se celebró, la gente allí pues lo vitoreaba y bueno, ya os colgaremos en nuestras redes sociales pues el pequeño vídeo que hemos encontrado de la gente vitoreando a DiCaprio. Sí que es cierto que también hubo un nominado mexicano, pero parece que no ha tenido tanta repercusión. Todo se ha dicho, DiCaprio ya lleva 5 y se los merecía muchísimo y también es mucho más icónico. Así que era de esperar que al final consiguiese este clamor popular. Volviendo un poco al tema de la película, como casi todas las películas de estos Oscars, está basada en un libro que tiene el mismo título que la película. Está escrita por Michel Punquet, y como curiosidad contaremos que este hombre es el representante comercial de Estados Unidos. Como dato curioso, digamos que sea el equivalente a un funcionario en España, más o menos. Y todos los que son funcionarios en Estados Unidos no pueden hacer publicidad de sus obras. Es decir, pueden lucrarse con ellas, pero no pueden hacer publicidad. Si hay que ir a un evento y publicitar esta novela, no podría ir él, tendría que ir un representante legal o en este caso su editorial. Es un dato curioso que nos ha llamado la atención, cosa que aquí en España pues no pasaría, como vemos muchas veces y en muchos otros países. Que aunque ostentes un cargo público, pues puedes ir perfectamente a hacer publicidad de tu novela o de lo que hayas escrito. En Estados Unidos esto no es así. Bueno, la novela está basada en hechos reales. Cuenta la historia de Hugh Glass, que era un destacado trampero y bueno, un hombre que estaba en la frontera de Estados Unidos, que bueno, cuenta un poco sus hazañas y el viaje tan increíble que realizó, pues después de haber sido atacado por un oso y demás. No os voy a contar mucho porque obviamente prefiero que veáis la película. Yo la recomiendo encarecidamente, es una película que vale la pena echarle un vistazo porque aunque el diálogo no es muy extenso, no hace falta que lo sea, la verdad. Así que si podéis echarle un vistacito, dedicarle una tarde, os la recomiendo encarecidamente. Es una película de la que no os vais a arrepentir en absoluto. Obviamente para gusto de los colores, pero yo creo que no os vais a arrepentir lo más mínimo. Cambiando un poco de película, vamos a hablar de The Room. Es una película canadiense-irlandesa, dirigida por Lenny Abrahamson. Y es una película también muy interesante. A mí, desde luego, me ha parecido una película interesantísima. También está basada en una novela. Y como dato así curioso, me gustaría que cuando podáis verla y demás, sobre todo os fijéis en el niño de esta película. Me parece que con la edad que tiene hace, vamos, una interpretación buenísima. O sea, desde mi punto de vista, es de las películas que he visto la que más me ha llamado la atención por el niño. No por en general porque, a ver, hay películas muy buenas como es El Renacido y demás, pero hay grandes actores como son DiCaprio, que, vamos, muy difícil es que haga algo mal ya. Pero en este caso, al ver un actor nuevo, vamos a ponerle entre comillas, de tan corta edad, me parece increíble lo que ha hecho. Una película muy interesante, sobre todo por el niño. Obviamente, no digo que la chica esté mal, ni mucho menos. Hombre, esta actriz es algo que hay que verla. De hecho, ganó el Oscar. Es increíble tanto. Y la combinación de ambos hace que una película con un argumento no sencillo, pero tan complicado. Es que no sé cómo contaros para no desvelaros nada. Sinceramente, verla. Verla también es una película que tenéis que ver. Muy, muy chula, muy que llega al corazón, la verdad, toca mucho el corazón y que si tenéis un momento y unos cuantos pañuelos, poneros a verla. Volvemos a cambiar de película y nos vamos a La chica danesa, también basada en un libro con el mismo nombre, y os voy a contar un poquito sobre la novela en la que está basada esta película. Ya que la película, pues todos habéis visto, quien más o quien menos, ya que se ha dado mucho boom a esta película, pues de quién son el director y los actores, las actrices y demás. Fue escrita por el estadounidense David Hessenford, quien bueno, se basó en la historia de Lily Elbe, que fue la primera mujer transexual de la historia
por lo menos conocida, que se sometió a una cirugía de reasignación, un cambio de sexo. Fue un gran cambio en aquella época cuando sucedió todo esto, y creo que la película refleja bastante bien lo que es la novela. Sí que es cierto que mucha gente dice que la novela es mucho mejor que la película, pero bueno, realmente pasa con casi todas las películas y novelas, que la novela siempre supera a lo que va siendo la película, pero porque el poder de la imaginación no tiene límites, y tú puedes estar leyéndote tranquilamente esta novela, imaginándote pues sin fin de cosas, aparte, claro está, de que la novela da muchos más detalles que los que tú mejor puedas apreciar en la pantalla. Dejando eso un poquito de lado, el libro está muy interesante. El libro aquí en España es bastante sencillo de encontrar, y en México se ha reeditado recientemente por Anagrama. Por si alguien quiere echarle un vistazo, coger el libro y leérselo, pues ya sabéis que en México Anagrama lo ha reeditado, y aquí en España pues en principio no es complicado encontrarlo, sobre todo a raíz de que ha salido la película, ya que han vuelto a reeditarlo también, pues bueno, con lo típico que hacen con todas las películas, que en cuanto sale la película reeditan el libro con la portada de la película para que nadie se pierda y sepa qué película corresponde a qué libro. Y ahora cogemos un cohete y nos vamos al espacio. Para ser más concretos, nos vamos al planeta Marte. Marte, la siguiente película, aunque bueno, ese es el nombre que recibió aquí en España, porque en Hispanoamérica la nombraron Misión Rescate. Si unimos ambos títulos, Marte y Misión Rescate, pues ya tenemos una idea de qué trata esta película. Y una vez más, volvemos a tener una película basada en un libro. En un libro escrito por Andy Weir, el cual contaremos que Weir trabajó en ciencias informáticas y su padre era físico de partículas. Más adelante Weir también estudiaría la mecánica de órbitas, astronomía y la historia de los vuelos espaciales tripulados, lo cual le hizo un gran conocedor de todo este ámbito, lo que le dio una muy buena base para poder escribir este libro. Siendo así, pues muchas de las cosas que aparecen en el libro, y en este caso en la película, pues máquinas y accesorios y mecánica real que existe a día de hoy, y algunas que él cree que podrán ser realmente útiles en un viaje futuro a Marte. Como curiosidad os contaremos de que sí que hay un proyecto para viajar a Marte, para poblarlo, pero el viaje a día de hoy solamente es de ida, no es de vuelta. Así que si os queréis apuntar, podéis informaros en internet, veréis que hay un movimiento para viajar a Marte. Y bueno, una empresa privada está preparando los detalles para colonizar Marte. Así que si os queréis animar, pero que sepáis que es un viaje solo de ida, no de vuelta, por lo menos a día de hoy. Contando un poco más sobre el libro, os contaremos que bueno, estuve en el New York Times, incluido como uno de los bestsellers de género de ficción, uno de los mejores, porque bueno, tuvo un éxito rotundo. Fue pues eso, gracias a su combinación de humor, de drama, el lenguaje científico que es muy sencillo de entender para cualquier persona. Os recomiendo, como no, que le echéis un vistazo al libro y por supuesto a la película. Después de haber paseado por Marte, cogemos una nave espacial y descendemos a la Tierra para hablar de Carol. Carol también está basado, como todos los demás, en una novela escrita por la famosa estadounidense Patricia Highsmith. Lo sé, soy malísimo en el inglés, aunque realmente diría que esta película está basada en el mismo libro con el mismo nombre, pero en este caso no es así, porque no fue hasta 1989 cuando la novela pasó a llamarse Carol. Antes de eso su nombre era The Price of Salt, y la escritora usó un seudónimo y se hacía llamar Clarice Morgan. Y es que en los años 50, pues bueno, muchos editores se negaron a publicar esta obra debido a su temática lesbiana. Más tarde, a partir de 1989, cuando ya por fin pudo ponerle el nombre de Carol a su novela, incluyó la autora un prólogo donde bueno, explicaba los motivos del por qué llevaban a ocultarse con un seudónimo y la satisfacción que sintió porque su obra ayudó a la aceptación del mundo homosexual y lésbico. Parece increíble que en los años 50 estén tan retirados y a día de hoy aún haya gente que tenga reparos contra el mundo homosexual. Sigue habiendo una discriminación hacia el mundo homosexual y lésbico que me parece que no debería existir. Volviendo al tema, bueno, esta novela fue pues una de las primeras novelas de corte
homosexual en donde la protagonista no termina mal. De hecho, es considerado como un clásico de la literatura gay y ha vendido millones de ejemplares. No os voy a contar, obviamente, cómo acaba la película, pero echadle un vistazo. Estamos llegando ya al final del podcast, pero no sin mentar algunas de las cosas de los Oscars que me parecieron muy relevantes. Por ejemplo, el espectáculo que dio Lady Gaga con su canción. Fue increíble, señores. Lady Gaga, como muchos sabréis, ahora ha debutado como actriz en la serie de American Horror Story. Es una persona que en su infancia pues no lo ha tenido muy fácil en el hecho de que le hacían bullying. Lo cual pues era muy sentido en la canción que dedicó para todos los del Teatro Dolby. La gente, al igual que cuando DiCaprio ganó el Oscar, se alzó en aplausos. Fue un gran espectáculo, una gran interpretación y sobre todo una gran interpretación muy sentida. Como curiosidad también os contaremos ya, desde mi punto de vista, una lástima que Sylvester Stallone no haya conseguido su Oscar. No sabemos cuándo podrá volver a optar a él. Y desde mi corazoncito yo tenía la esperanza de que se lo llevase él. También se ha dicho que el que se lo llevó pues también hizo un buen trabajo. En la página del Español hay un artículo titulado Sylvester Stallone no existe, escrito por Bob Pop, en el cual nos cuenta un poco cómo en esta última entrega Sylvester Stallone pues deja de ser Rocky, ese personaje de ficción, para convertirse en un personaje ya real de carne y hueso. Echad una lectura en cuanto podáis. Dicho esto, en el próximo podcast os esperamos. Os íbamos a hablar de Star Wars antes de acabar, pero no ha dado la oportunidad, no ha dado tiempo. Pero sí que os vamos a contar que en el siguiente podcast os hablaremos sobre Star Wars. Pero en concreto os hablaremos de un documental titulado I Am Your Father, Yo Soy Tu Padre, en el cual vamos a intentar estar con los creadores de este documental para que nos cuenten un poco cómo transcurrió y demás. Y espero que estéis atentos porque es muy interesante este documental que cuenta un poco pues cómo han sido injustamente tratados aquellas personas que estaban detrás de una máscara y a la hora de mostrarse han puesto a otra persona en su lugar. Así que no os lo perdáis. Y llegamos al final de nuestro podcast. Espero que hayáis disfrutado con él, nos digáis qué os ha gustado más, qué es lo que os ha gustado menos y que nos ayudéis a mejorar. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Espero que disfrutéis con todo lo que hacemos porque podremos estar más o menos acertados, pero como siempre decimos, lo hacemos con el corazón. Así que un abrazo muy fuerte, mío, de Andrea, y de Hablemos del Séptimo Arte y el Teatro. Hasta que nos oigamos. ¡Adiós! ¡Corten! ¡Bajen el telón! ¡Apaguen las luces!